Cámara frontal. La cuenta regresiva, parte 1. El regalo. Pedro Salinas nunca fue un hombre de tecnología. A sus 32 años, seguía usando el mismo celular desde hacía 5 años, un modelo que sus amigos ya consideraban reliquia arqueológica. No era por falta de recursos. Su trabajo como editor de video freelance le permitía vivir cómodamente, sino por una especie de indiferencia hacia las novedades tecnológicas que otros perseguían con fervor casi religioso. Sin embargo, aquella mañana de octubre algo cambió. Su celular dejó de funcionar definitivamente tras caer al agua durante una sesión de fotos para un cliente. «Es una señal del universo», le dijo Lucía, su única amiga cercana del trabajo. «Ya era hora de que te unieras al mundo de los vivos». Esa misma noche, impulsado por la necesidad más que por el deseo, Pedro navegó por tiendas en línea buscando un reemplazo. No quería gastar demasiado en algo que apenas usaría para llamadas y mensajes ocasionales. Fue entonces cuando un anuncio emergente captó su atención. Último modelo XR9000. Experiencia visual sin precedentes. Descuento del 70% solo hoy. El precio era ridículamente bajo para las especificaciones que prometía. Una oferta demasiado buena para ser cierta, pensó. Sin embargo, algo en la elegancia minimalista del dispositivo lo atrajo. La página web parecía legítima, aunque nunca había oído hablar de la marca Neurovision. Quizás era una de esas empresas emergentes asiáticas que intentaban hacerse un nombre en el mercado occidental. Después de dudar unos minutos, finalmente hizo clic en comprar ahora. Total, si resultaba ser una estafa, siempre podría reclamar a su banco. 3 días después, mucho antes de lo esperado, un paquete llegó a su apartamento. Un cubo negro perfectamente simétrico, sin logotipos, sin instrucciones, solo una pequeña etiqueta plateada que rezaba XR9000 en una tipografía futurista. Al abrirlo, encontró el teléfono envuelto en una especie de tela aterciopelada, negra. Era hermoso, tenía que admitirlo, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Completamente plano, sin botones visibles, solo una pantalla que ocupaba todo el frontal y se extendía ligeramente por los bordes. Lo encendió, y para su sorpresa, no apareció ningún logo ni proceso de configuración. Simplemente se iluminó, con un fondo de pantalla minimalista. Un degradado sutil de tonos azules que recordaba al cielo nocturno. Todos los iconos y aplicaciones ya estaban organizados pulcramente, como si alguien hubiera configurado el dispositivo específicamente para él. «Qué extraño», murmuró mientras exploraba las funciones básicas. Todo parecía funcionar perfectamente. La velocidad era impresionante. La calidad de la pantalla superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. Incluso tenía todos sus contactos sincronizados, algo imposible considerando que su teléfono anterior estaba completamente destruido. Esa noche, mientras editaba un video para un cliente, Pedro decidió probar la cámara del dispositivo. Según las especificaciones, era uno de sus puntos fuertes. 108 megapíxeles, estabilización avanzada y un misterioso modo realidad aumentada que no sabía exactamente qué hacía. Abrió la aplicación de la cámara y cambió a la frontal para tomarse una selfie, algo que rara vez hacía. Su apartamento estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz azulada de su monitor. No esperaba mucho de una foto en condiciones tan pobres de iluminación, pero quería ver cómo se comportaba el sensor. El rostro de Pedro apareció con una nitidez sorprendente en la pantalla, como si hubiera una fuente de luz invisible iluminándolo perfectamente. Podía distinguir cada poro, cada imperfección, cada pequeño detalle que los espejos piadosos y las cámaras normales suelen difuminar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Una sombra difusa que se movía detrás de él, apenas perceptible en la esquina superior derecha de la pantalla. Algo oscuro, una especie de borrón que parecía deslizarse por la pared de su habitación. Pedro giró rápidamente la cabeza, pero detrás de él solo estaba la pared vacía de su apartamento, con el póster enmarcado de Vértigo de Hitchcock que había comprado años atrás. Volvió a mirar la pantalla. La sombra había desaparecido. Debe ser algún efecto de procesamiento, pensó, intentando convencerse. O quizás un reflejo en la lente. Tomó la foto y la revisó inmediatamente. No había nada extraño en ella,
solo su rostro cansado mirando fijamente a la cámara con expresión neutra, sin sombras, sin anomalías. Esa noche durmió intranquilo, despertándose varias veces con la sensación de estar siendo observado. Lo atribuyó al estrés del trabajo y a la cafeína que había consumido para terminar la edición del video. Sin embargo, antes de volver a dormirse cada vez, no podía evitar mirar hacia la mesita de noche, donde el teléfono nuevo descansaba, su pantalla apagada reflejando débilmente la luz de la luna que entraba por la ventana. Se convenció de que había sido su imaginación, nada más. Qué equivocado estaba. Parte 2. La sombrala. Mañana siguiente transcurrió con normalidad. Pedro entregó el proyecto terminado a su cliente, quien quedó encantado con el resultado. Para celebrar, decidió salir a tomar un café en lugar de prepararlo en casa como hacía habitualmente. Necesitaba aire fresco y algo de contacto humano, por superficial que fuera. El café estaba a solo 2 cuadras de su apartamento. Un pequeño local hipster, donde los baristas te miraban con cierto desdén si pedías algo tan mundano como un americano, en lugar de alguna elaborada creación con nombre pretencioso. Pero el café era bueno y el ambiente tranquilo, perfecto para trabajar ocasionalmente fuera de casa. Mientras esperaba su orden, Pedro sacó el nuevo teléfono para revisar sus correos. Tenía 3 propuestas de nuevos proyectos que debía evaluar. Buenas noticias. El trabajo no faltaba. Sin pensarlo demasiado, abrió la aplicación de la cámara y cambió a la frontal, queriendo tomarse una selfie en el café para enviársela a Lucía, quien siempre bromeaba sobre su vida de ermitaño, y ahí estaba otra vez. Esta vez no era una sombra difusa, sino algo más definido, una figura oscura que parecía estar de pie justo detrás de él, a unos 2 metros de distancia, cerca de la barra del café. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró rápidamente para mirar tras él. Solo había 2 baristas trabajando, y una chica esperando su orden, totalmente absorta en su propio teléfono. Ninguna figura oscura, nadie que coincidiera con lo que acababa de ver en la pantalla. Volvió a mirar el teléfono, con el corazón acelerado. La figura había desaparecido. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó uno de los baristas, acercándose con su café. Sí, gracias, respondió Pedro automáticamente, aunque su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Solo creí ver a alguien conocido. El barista asintió con desinterés y regresó a su puesto. Pedro tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el calor de la bebida contrastaba con el frío repentino que sentía por dentro. Decidió no tomarse la selfie. Durante el resto del día, Pedro no pudo sacarse de la cabeza aquella extraña visión. Intentó racionalizar lo sucedido. Quizás era algún tipo de función de realidad aumentada que venía preinstalada en el teléfono y que se activaba automáticamente, añadiendo elementos a las fotos para hacerlas más interesantes. O tal vez era simplemente un defecto, un glitch en el software de procesamiento de imagen. Por la tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, la curiosidad pudo más que el miedo. Tomó el teléfono y abrió nuevamente la cámara frontal, esta vez en la soledad de su apartamento, con todas las luces encendidas y asegurándose de que no hubiera nada extraño a su alrededor. La pantalla mostró su rostro con la misma nitidez, impresionante del día anterior. Al principio no vio nada inusual. Suspiró aliviado. Quizás todo había sido producto de su imaginación después de todo. Pero entonces, lentamente, como si se materializara desde el aire mismo, apareció de nuevo. Ya no era una sombra ni una figura distante. Esta vez pudo distinguir claramente una silueta humana parada justo detrás de él, a menos de 1 metro de distancia. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras se levantaba de un salto, dejando caer el teléfono sobre el escritorio. Miró frenéticamente a su alrededor, el corazón latiéndole con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. No había nadie. Estaba completamente solo. Con dedos temblorosos, recogió el teléfono. La aplicación de la cámara seguía abierta, pero ahora solo mostraba el techo de su apartamento hacia donde había quedado apuntando. Respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Es solo un bug, se dijo en voz alta, como si escuchar su propia voz pudiera anclarle a la realidad. Algún tipo de error en el software, nada más. Pero una parte de él sabía que no era cierto. Los bugs no evolucionan, no se vuelven más nítidos con cada aparición.
no dan la impresión de acercarse cada vez más. Esa noche, Pedro investigó exhaustivamente en Internet. Buscó el modelo XR9000, la marca Neurovision, reportes de errores similares en otros teléfonos. No encontró absolutamente nada. Ninguna referencia a ese modelo específico. Ninguna empresa llamada Neurovision. Como si el dispositivo que tenía en sus manos no existiera oficialmente. Lo único que encontró fue un obscuro foro de tecnología, donde un usuario anónimo había publicado 6 meses atrás: ¿alguien más ha comprado el XR9000? La cámara muestra cosas que no deberían estar ahí. No había respuestas a la publicación, y cuando intentó contactar al usuario, descubrió que la cuenta había sido eliminada. Pedro no durmió en toda la noche. Parte 3. El reflejo al tercer día. El agotamiento y la ansiedad habían hecho mella en Pedro. Ojeras profundas marcaban sus ojos. Su barba incipiente le daba un aspecto descuidado, y el temblor ocasional en sus manos revelaba su estado nervioso. Había intentado ignorar el teléfono, dejándolo en un cajón bajo llave, pero la obsesión por entender qué estaba sucediendo era más fuerte. Por la mañana, llamó a Lucía. «Necesito que vengas a mi apartamento», le dijo sin siquiera saludar. «Es importante. Pedro, ¿estás bien? Suenas terrible», respondió ella claramente preocupada. «Solo, ven, por favor. Te lo explicaré cuando llegues». Lucía llegó 1 hora después. Al verlo, su expresión pasó de la preocupación al asombro. «Dios mío, Pedro. Parece que no has dormido en días. ¿Qué está pasando?» Él la hizo pasar y cerró la puerta, con llave. Las cortinas estaban cerradas, sumiendo el apartamento en una penumbra interrumpida solo por la luz de su computadora. «Vas a pensar que estoy loco», comenzó, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «De hecho, yo mismo creo que me estoy volviendo loco». Le contó todo: el teléfono misterioso, las apariciones en la cámara, sus infructuosas investigaciones. Mientras hablaba, observaba atentamente el rostro de Lucía, buscando signos de incredulidad o burla, pero ella lo escuchaba seriamente, asintiendo ocasionalmente. «Muéstrame», dijo finalmente cuando él terminó su relato. Pedro sacó el teléfono del cajón donde lo había guardado. Lo sostuvo como si fuera algo peligroso, venenoso, que podría morderle en cualquier momento. «No sé si aparecerá ahora. Es aleatorio, creo. O tal vez solo yo puedo verlo». «Hay una forma fácil de averiguarlo», respondió Lucía, tomando el teléfono de sus manos. «Nos tomaremos una selfie juntos. Si hay algo extraño, ambos deberíamos verlo, ¿no?» Pedro asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Lucía abrió la aplicación de la cámara y cambió a la frontal. Sus rostros aparecieron en la pantalla, el de ella fresco y curioso, el de él demacrado y temeroso. Esperaron. 10 segundos. 20, 30, nada. «Quizás deberíamos intentarlo con menos luz», sugirió Pedro, apagando la lámpara que había encendido cuando llegó Lucía. Volvieron a mirar la pantalla. Solo ellos dos, nada más. «Pedro, quizás realmente sea estrés. Has estado trabajando demasiado últimamente y...» Se interrumpió bruscamente. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron como platos mientras miraba fijamente la pantalla. «¿Qué es eso?», susurró. Pedro sintió que el corazón se le detenía un instante. «¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo también?». Lucía asintió lentamente, sin apartar la mirada del teléfono. Hay alguien detrás de nosotros. Parece... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo, porque Pedro también lo veía ahora, más claro que nunca. Ya no era una sombra ni una silueta. Era una persona, un hombre. Era él mismo, un Pedro idéntico a él, pero con diferencias aterradoras. Su rostro tenía una palidez cadavérica, los ojos completamente vacíos, como 2 pozos negros. Una herida abierta atravesaba su frente, y un hilo de sangre seca recorría su mejilla. Vestía la misma ropa que Pedro llevaba puesta en ese momento. «Eres tú», balbuceó Lucía, dejando caer el teléfono sobre el sofá. Ambos se giraron violentamente. No había nadie detrás de ellos, por supuesto. Solo la pared vacía del apartamento. Pedro recogió el teléfono con manos temblorosas. La figura había desaparecido de la pantalla. «Te creo», dijo Lucía, su voz apenas audible. «Dios mío, Pedro, te creo».
¿Qué diablos es ese teléfono? ¿De dónde lo sacaste exactamente? Le mostró la página web donde había realizado la compra, pero cuando intentaron acceder nuevamente, el navegador mostró un error. Página no encontrada. Era como si nunca hubiera existido. Debes deshacerte de ese teléfono, dijo Lucía, retrocediendo inconscientemente, como si el dispositivo pudiera hacerle daño. Tíralo, destrúyelo, lo que sea. No es normal. Pedro asintió. Ella tenía razón. Cualquier explicación racional había quedado descartada en el momento en que Lucía también vio la aparición. No era su imaginación, no era estrés, no, era un bug. Lo haré, prometió. Hoy mismo. Pero no lo hizo. Parte 4. La investigación. Después de que Lucía se marchara, con la promesa de volver al día siguiente para asegurarse de que estuviera bien, Pedro se quedó mirando el teléfono, sobre la mesa. A pesar del miedo, a pesar de la perturbadora visión que ambos habían presenciado, no podía simplemente deshacerse de él sin entender qué estaba ocurriendo. Toda su vida había buscado explicaciones lógicas, había confiado en la evidencia, en lo tangible. Incluso ahora, frente a algo que desafiaba cualquier lógica, su mente buscaba desesperadamente un patrón, una respuesta. Si esa cosa soy yo, pensó en voz alta. ¿Qué significa? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué estoy herido? ¿Es algún tipo de advertencia? Decidió hacer un experimento. Tomó el teléfono y, venciendo el miedo que le atenazaba, abrió nuevamente la cámara frontal. Esta vez, en lugar de entrar en pánico cuando la figura apareciera, intentaría estudiarla, analizar cada detalle. Al principio no ocurrió nada, solo veía su rostro cansado en la pantalla. Luego, lentamente, comenzó a formarse la aparición. Primero como una neblina difusa, después como una silueta más definida, hasta que finalmente pudo verse a sí mismo con claridad espeluznante. Su otro yo estaba más cerca ahora, apenas unos centímetros detrás de su hombro. La herida en la frente era más visible. Un corte profundo con bordes irregulares, como el resultado de un impacto violento. Los ojos vacíos parecían mirar directamente a la cámara, directamente a él. Pedro contuvo el impulso de soltar el teléfono. Con dedos temblorosos, tocó el botón para capturar la imagen. Por primera vez, la aparición quedó registrada en una fotografía. Estudió la imagen, ampliándola para ver cada detalle. Fue entonces cuando notó algo que no había percibido antes. En el reflejo distorsionado de los ojos vacíos de su otro yo, pudo distinguir algo, una forma, un lugar. Usando el software de edición que utilizaba para su trabajo, Pedro mejoró la imagen, ampliándola y ajustando el contraste. Lentamente, la forma borrosa en el reflejo comenzó a definirse. Era el interior de un auto. Podía distinguir el volante, el tablero, un parabrisas roto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La imagen no solo mostraba su muerte, sino el lugar donde ocurriría. Un accidente de auto. Con renovada determinación, Pedro comenzó a investigar más a fondo. Si el teléfono realmente estaba mostrando su futuro, quizás podría cambiarlo, evitarlo. Pasó las siguientes horas buscando casos similares en Internet, profundizando en foros de ocultismo, tecnología experimental, fenómenos paranormales. Encontró historias de cámaras que supuestamente capturaban espíritus, aplicaciones que predecían la muerte, pero nada exactamente como lo que él estaba experimentando. Entonces, casi por casualidad, dio con un artículo científico sobre la teoría de los multiversos y la hipótesis del tiempo no lineal. El artículo sugería que, teóricamente, ciertas frecuencias electromagnéticas podrían servir como ventanas entre diferentes líneas temporales. ¿Y si el teléfono no está mostrando el futuro?, se preguntó Pedro, sino un presente alternativo. ¿Un presente donde ya estoy muerto? La idea era descabellada, pero no más que lo que estaba viviendo. Decidió hacer otra prueba. Si realmente se trataba de un accidente de auto, debía haber alguna forma de identificarlo más específicamente. Se tomó otra foto con el teléfono, esta vez intentando enfocar más allá de su otro yo, tratando de captar más detalles del entorno reflejado en sus ojos vacíos. La figura apareció, más nítida, más cercana. Esta vez pudo notar más detalles de las heridas. No solo el corte en la frente,
sino también contusiones en el cuello, como si hubiera sufrido un latigazo cervical. En esta nueva foto, el reflejo en los ojos muertos mostraba más detalles. Parte de una matrícula, un fragmento de señalización vial. Trabajando meticulosamente con el software de edición, Pedro logró identificar lo que parecía ser una intersección específica. La calle Rivadavia con Avenida Corrientes. Una intersección a solo 10 minutos de su apartamento, una ruta que tomaba frecuentemente. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Pedro llegó a una conclusión perturbadora. El teléfono no solo le mostraba su muerte, sino que con cada nueva foto, esa muerte parecía acercarse más en el tiempo. La figura cada vez más nítida, cada vez más próxima, sugería una cuenta regresiva. Pero ¿cuánto tiempo le quedaba? ¿Días? ¿Horas? Exhausto pero determinado, Pedro tomó una decisión. Si sabía dónde y cómo ocurriría el accidente, simplemente evitaría conducir. Mejor aún, evitaría acercarse a esa intersección por completo. Cambiando sus planes originales, decidió no esperar a Lucía al día siguiente. Empacó una pequeña maleta con lo esencial y reservó un vuelo, para esa misma mañana a Bariloche, lo más lejos que pudo encontrar con disponibilidad inmediata. Si la distancia física podía salvarlo, entonces pondría toda la distancia posible. Antes de salir, dudó sobre qué hacer con el teléfono. Una parte de él quería destruirlo, aplastarlo bajo su pie hasta reducirlo a fragmentos irreconocibles. Pero otra parte, la parte racional del investigador, sabía que el dispositivo era la única pista, la única evidencia de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, lo guardó en su bolsillo. Lo mantendría cerca, no para usarlo, sino para entenderlo. Quizás, lejos de esa intersección fatal, las visiones cesarían, confirmando su teoría. Lo que Pedro no sabía era que el destino, o lo que fuera que controlaba las visiones en el teléfono, no se dejaba engañar tan fácilmente. Parte 5. El escape. El aeropuerto estaba inusualmente concurrido para ser tan temprano en la mañana. Pedro, con ojeras profundas y la mirada nerviosa de quien se siente perseguido, avanzaba entre la multitud con su pequeña maleta, mirando constantemente sobre su hombro. Había tomado un taxi para llegar, negándose rotundamente a conducir su propio auto. El taxista había intentado entablar conversación, pero pronto se dio por vencido ante las respuestas monosilábicas de Pedro. Mientras esperaba en la fila para el check-in, su teléfono normal, el viejo que había logrado reparar parcialmente y que ahora usaba exclusivamente para llamadas, vibró con un mensaje de Lucía. ¿Dónde estás? Pasé por tu apartamento y no hay nadie. ¿Estás bien? Me preocupas. Pedro dudó. No le había contado a nadie sobre su plan de huir. Ni siquiera estaba seguro de si era un plan racional o el delirio de una mente al borde del colapso. Finalmente, respondió. Estoy en el aeropuerto. Me voy por unos días. Te explicaré todo cuando regrese. Estoy bien, no te preocupes. Sabía que era una mentira. No estaba bien, no había estado bien desde que aquel maldito teléfono llegó a su vida. Pero lo último que quería era arrastrar a Lucía más profundamente en su pesadilla. Pasó el control de seguridad y se dirigió a la puerta de embarque. Aún faltaban 2 horas para su vuelo. 2 horas de espera angustiosa donde cada minuto parecía estirarse hasta el infinito. Se sentó en una de las frías sillas metálicas, dejando su maleta a sus pies. A su alrededor, viajeros de todo tipo esperaban sus respectivos vuelos. Familias con niños inquietos, ejecutivos con la mirada fija en sus laptops, parejas tomadas de la mano. Pedro los observaba con una mezcla de envidia y desconcierto. ¿Cómo podían continuar con sus vidas normales cuando él sentía que su mundo se desmoronaba? ¿Cómo podían preocuparse por retrasos de vuelos o conexiones perdidas cuando él luchaba literalmente contra su propia muerte? El cansancio comenzó a apoderarse de él. No había dormido en casi 48 horas, y la adrenalina que lo había mantenido en pie comenzaba a diluirse. Sus párpados se volvían cada vez más pesados. Solo 5 minutos, pensó, recostando la cabeza contra la pared. Solo necesito descansar 5 minutos. Se quedó dormido casi instantáneamente. En su sueño, se vio a sí mismo conduciendo por una calle que reconoció inmediatamente como Rivadavia. Era de noche, llovía intensamente. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad,
pero apenas lograban mantener el cristal lo suficientemente despejado para ver. Se acercaba a la intersección con Corrientes. El semáforo acababa de cambiar a verde. Su auto avanzó, y entonces, desde la derecha, un camión de carga apareció de la nada, pasándose el semáforo en rojo. No tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue instantáneo, brutal. Sintió un dolor agudo cuando su cabeza golpeó contra el volante. Sintió el crujido del cristal rompiéndose, el metal retorciéndose. Y luego, nada. Pedro despertó sobresaltado, con un grito ahogado en la garganta. Varias personas a su alrededor lo miraban con curiosidad o preocupación. Sudaba profusamente, y su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. No había sido solo un sueño. Había sido demasiado vívido, demasiado específico. Los detalles coincidían exactamente con lo que había visto en el reflejo de los ojos vacíos de su otro yo. Instintivamente, su mano buscó en el bolsillo de su chaqueta. El XR9000 seguía allí, frío al tacto, como un trozo de hielo. Antes de poder detenerse, lo sacó y abrió la aplicación de la cámara. La imagen que apareció en la pantalla le cortó la respiración. Su otro yo ya no estaba detrás de él. Estaba a su lado, sentado en la misma silla del aeropuerto, tan cerca que parecían ocupar el mismo espacio físico. Su rostro cadavérico estaba parcialmente superpuesto al suyo, como una máscara grotesca a medio poner. Las heridas ahora eran brutalmente claras. El corte profundo en la frente, los hematomas en el cuello, un lado de la cara completamente deformado por el impacto. Pero lo más aterrador no eran las heridas, sino la expresión. Por primera vez, su otro yo no tenía una mirada vacía. Sus ojos, aunque seguían siendo pozos oscuros sin vida, transmitían una emoción clara e inconfundible: resignación. La expresión de alguien que sabe que no puede escapar de su destino. Pedro dejó caer el teléfono como si quemara. Varias personas lo miraron, extrañadas por su comportamiento errático. Recogió el aparato con manos temblorosas y lo guardó nuevamente, intentando controlar su respiración. Pasajeros del vuelo 3462 con destino a San Carlos de Bariloche, les informamos que debido a condiciones meteorológicas adversas, su vuelo ha sido retrasado hasta nuevo aviso. El anuncio resonó por los altavoces, pero Pedro apenas lo registró. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando puntos: el sueño, la lluvia, el accidente. Corrió hacia las grandes ventanas que daban a las pistas de aterrizaje. El cielo estaba completamente despejado, un azul perfecto sin una sola nube, pero, en la pantalla de información meteorológica del aeropuerto, un mapa mostraba una gran tormenta acercándose desde el oeste, una tormenta que llegaría exactamente esa noche. Pedro sintió que le faltaba el aire. No era solo una coincidencia. De alguna manera, el universo se estaba alineando para cumplir con la visión del teléfono. Sabía lo que tenía que hacer. No podía tomar ese vuelo. No podía quedarse en el aeropuerto. Necesitaba encontrar un lugar seguro, lejos de cualquier auto, lejos de cualquier calle, especialmente lejos de aquella intersección fatal. Recogió su maleta y se dirigió rápidamente hacia la salida. ¿Tomaría un taxi? No. Un taxi era demasiado riesgoso. Cualquier vehículo lo era. Caminaría hasta el hotel más cercano y se encerraría allí hasta que pasara la tormenta. Mientras salía del aeropuerto, no notó a la figura que lo observaba desde la distancia. Una figura que, si hubiera mirado con atención, habría reconocido inmediatamente. Parte 6. El ciclo. El hotel que encontró a unas cuadras del aeropuerto era pequeño y anodino. El tipo de establecimiento que los viajeros eligen solo por su proximidad a las terminales, no por sus comodidades. Pedro pagó en efectivo por una noche, usando un nombre falso. No sabía exactamente por qué sentía la necesidad de ocultar su identidad, pero algo dentro de él le decía que debía borrar su rastro lo más posible. La habitación era básica: una cama individual, un pequeño escritorio, un baño minúsculo y una ventana que daba a un callejón posterior. Perfecto. No necesitaba lujos, necesitaba anonimato y seguridad. Lo primero que hizo fue correr las cortinas, bloqueando la vista desde el exterior. Luego revisó meticulosamente cada rincón de la habitación, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Finalmente, se sentó en la cama, con la espalda contra la pared,
abrazando sus rodillas como un niño asustado. Su teléfono viejo sonó varias veces. Mensajes de Lucía cada vez más preocupados. Llamadas de clientes preguntando por sus proyectos. Los ignoró todos. Ahora solo importaba una cosa: sobrevivir a esa noche. Las horas pasaban lentamente. Pedro luchaba contra el agotamiento, negándose a dormir por miedo a lo que pudiera ver en sus sueños. Ocasionalmente, miraba por una rendija en las cortinas. El cielo seguía despejado, pero el aire tenía esa extraña calma que precede a las grandes tormentas. Cuando el hambre se volvió insoportable, usó el teléfono del hotel para pedir comida a un servicio de entrega. Cuando llegó, apenas entreabrió la puerta, deslizó el dinero y tomó la bolsa rápidamente, como si temiera que algo pudiera colarse en la habitación junto con el aire del pasillo. Comió mecánicamente, sin saborear realmente la comida. Su mente seguía dando vueltas, analizando posibilidades, escenarios, teorías. ¿Y si el teléfono no mostraba un destino fijo, sino solo una posibilidad? ¿Y si al cambiar sus acciones había alterado ya el curso de los eventos? ¿O era todo inevitable, como sugería la mirada resignada de su otro yo en el aeropuerto? La tentación de comprobar, de abrir nuevamente la cámara frontal, era casi irresistible. Pero el miedo era aún mayor. ¿Qué vería esta vez? ¿Estaría su otro yo aún más cerca, todavía más real? Cuando el reloj de la mesita de noche marcó las 7:30 p.m., el cielo finalmente se oscureció. No con la oscuridad natural del anochecer, sino con el manto amenazador de nubes de tormenta. Los relámpagos comenzaron a iluminar intermitentemente la habitación a través de las rendijas de las cortinas, seguidos por el retumbar distante de los truenos. La lluvia comenzó, primero como un murmullo suave, luego aumentando gradualmente, hasta convertirse en un estruendo constante que golpeaba contra la ventana con furia, como si quisiera entrar. Pedro miró la hora nuevamente, 8:15 p.m. En su sueño, el accidente ocurría de noche, durante una tormenta como esta. ¿A qué hora exactamente? No lo sabía. Solo sabía que debía permanecer donde estaba, lejos de cualquier vehículo, lejos de aquella intersección fatal. 30 p.m. La tormenta arreciaba. La luz parpadeó varias veces, amenazando con dejar la habitación en penumbras. Pedro buscó frenéticamente velas o linternas en los cajones, pero no encontró nada. Si la electricidad fallaba, quedaría a oscuras, solo iluminado ocasionalmente por los relámpagos. La idea le provocó un escalofrío. 45 p.m. Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar las ventanas. Y entonces, como respondiendo a la furia de la naturaleza, la luz se apagó por completo. La oscuridad engulló la habitación instantáneamente, tan densa que Pedro apenas podía distinguir su propia mano frente a su rostro. Se quedó completamente inmóvil, apenas respirando. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación, con destellos azulados, creando sombras que parecían moverse, cambiar de forma, acercarse. Y entonces lo vio. No en el teléfono, sino en la realidad. Un relámpago particularmente brillante reveló una figura parada junto a la ventana. Su figura, su otro yo, con el rostro pálido y ensangrentado, los ojos vacíos, exactamente como lo había visto en la cámara frontal. Pedro gritó, un sonido primitivo de terror puro que rasgó el silencio entre truenos. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, chocando contra muebles en la oscuridad. Sus dedos temblorosos lucharon con el cerrojo, finalmente logrando abrirlo. Salió disparado al pasillo, iluminado tenuemente por luces de emergencia. No pensaba, solo corría, impulsado por un terror ciego e irracional. Bajó las escaleras, resbalando varias veces en los peldaños mojados por sus propios zapatos empapados. Llegó al lobby, desierto a esas horas. La puerta principal estaba justo, frente a él, al otro lado de ella la calle azotada por la lluvia. Se detuvo un instante, jadeando. Una parte de su mente, la última parte racional que aún funcionaba, le gritaba que salir era exactamente lo que no debía hacer, que afuera estaba el peligro, que debía quedarse donde estaba, esperar a que pasara la tormenta, esperar a que amaneciera. Pero entonces miró sobre su hombro, y allí estaba otra vez, al final del pasillo, su otro yo, caminando lentamente hacia él con pasos irregulares, como si sus piernas estuvieran rotas. Pedro no lo pensó más.
Abrió la puerta y salió a la tormenta. La lluvia lo golpeó como un muro, empapándolo instantáneamente. El viento aullaba, llevando hojas y pequeños escombros por el aire. Las calles estaban prácticamente desiertas. Solo unos pocos autos avanzaban lentamente con los limpiaparabrisas trabajando al máximo. Sin rumbo fijo, Pedro comenzó a correr. Solo quería alejarse, poner tanta distancia como fuera posible entre él y aquella aparición imposible. El agua le nublaba la visión, entraba en sus ojos, en su boca. Resbaló varias veces sobre el pavimento mojado, pero se levantó y continuó, corriendo. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, ni en qué dirección. Sus pulmones ardían, sus músculos protestaban. Finalmente, agotado, se detuvo bajo el toldo de una tienda cerrada, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando se dio cuenta de dónde estaba, a menos de una cuadra de la intersección de Rivadavia y Corrientes. El pánico volvió a apoderarse de él. Esto no podía ser una coincidencia. De alguna manera, había sido conducido exactamente al lugar que intentaba evitar, como si una fuerza invisible hubiera estado guiando sus pasos todo el tiempo. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando una ruta de escape, un refugio, cualquier cosa que lo alejara de aquel cruce maldito. Fue entonces cuando vio el auto. Su auto. Estacionado a unos metros de donde se encontraba. Imposible. Lo había dejado en el garaje de su edificio, a kilómetros de distancia. No había forma de que estuviera aquí. Y sin embargo, ahí estaba. Podía ver su matrícula, el pequeño rasguño en la puerta del conductor que nunca había arreglado. Incluso el llavero en forma de cámara que colgaba del encendido, visible, a través de la ventanilla. Como hipnotizado, Pedro se acercó. La puerta estaba desbloqueada. Se deslizó en el asiento del conductor, empapando la tapicería. Las llaves estaban puestas. Una voz en su cabeza le gritaba que saliera, que corriera en dirección contraria, que hiciera cualquier cosa menos encender ese auto. Pero sus manos no le obedecían. Como si pertenecieran a otra persona, giraron la llave. El motor cobró vida con un ronroneo suave. Pedro miró por el parabrisas. La lluvia caía con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. Frente a él, a menos de 50 metros, estaba la intersección. El semáforo acababa de cambiar a rojo. Varios autos cruzaban de derecha a izquierda. No lo hagas, se dijo a sí mismo. Apaga el motor, sal del auto, corre. Pero sus manos estaban ahora en el volante. Su pie presionaba suavemente el acelerador. El auto comenzó a moverse. El semáforo seguía en rojo. Pedro avanzaba lentamente hacia la intersección, como atraído por una fuerza invisible. Sus ojos estaban fijos en la luz roja, hipnótica bajo la lluvia. Y entonces, la luz cambió a verde. Su pie presionó el acelerador con más fuerza. El auto avanzó hacia la intersección. Pedro miró hacia la derecha, sabiendo exactamente lo que vería. El camión apareció de la nada, a toda velocidad, pasándose el semáforo que para él acababa de cambiar a rojo. Sus faros iluminaron el rostro de Pedro por un instante, congelado, en una expresión de horror y resignación. El impacto fue exactamente como en su sueño. El ruido ensordecedor de metal contra metal. El dolor agudo cuando su cabeza golpeó contra el volante. El crujido del cristal rompiéndose. Su último pensamiento, consciente, fue que, después de todo, el teléfono no había mentido. Y luego, oscuridad. Parte 7. El despertar, oscuridad. Completa y absoluta. No dolor, no sensaciones, solo vacío. Y entonces, una luz. Tenue al principio, luego más brillante. Y con la luz, el dolor regresó. Un dolor punzante en la frente, un ardor en todo el cuerpo, como si cada célula protestara por tener que funcionar nuevamente. Pedro abrió los ojos lentamente. Las imágenes eran borrosas, distorsionadas, figuras que se movían a su alrededor, sonidos amortiguados como si vinieran desde el fondo de un pozo. Gradualmente, el mundo comenzó a tomar forma. Estaba en una cama de hospital. Monitores a su lado emitían pitidos rítmicos. Un suero goteaba lentamente por un tubo conectado a su brazo. Una enfermera ajustaba algo en una de las máquinas. «Está despertando», dijo ella, su voz sonando distante y extrañamente metálica. «Llamaré al doctor». Pedro intentó hablar,
pero su garganta estaba seca, áspera como papel de lija. Solo logró emitir un gruñido ininteligible. La enfermera se acercó a él y le ofreció un poco de agua con una pajita. El líquido frío fue como un bálsamo para su garganta reseca. El accidente. Logró articular finalmente. Sí, sufriste un accidente de tráfico, respondió ella con voz suave. Has estado en coma inducido durante 3 días. Tuviste suerte. Los médicos dicen que es casi un milagro que hayas sobrevivido. ¿Suerte? Pedro no estaba seguro de que esa fuera la palabra adecuada. Las imágenes del accidente volvieron a su mente. La lluvia, el semáforo, el camión apareciendo de la nada. Y antes de eso, las visiones en el teléfono, su otro yo acercándose cada vez más, como si el tiempo se comprimiera, como si el destino fuera ineludible. El destino. Esa era la cuestión. ¿Había sido todo inevitable desde el principio? ¿O había sido él mismo quien, en su intento de escapar, se había colocado exactamente en el lugar y momento equivocados? Un médico entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Era un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable. Señor Salinas, soy el doctor Méndez. Me alegra verlo despierto. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión, respondió Pedro con voz ronca, esbozando una sonrisa dolorosa ante su propio humor negro. El médico asintió comprensivamente. Bueno, técnicamente, así fue. Tiene una conmoción cerebral, 3 costillas fracturadas, el brazo izquierdo roto y numerosas contusiones. Pero considerando la gravedad del impacto, su estado es sorprendentemente bueno. Pedro asintió levemente, sintiendo cómo incluso ese pequeño movimiento enviaba punzadas de dolor a través de su cráneo. ¿Hubo alguien más herido? El conductor del camión sufrió heridas leves. Estaba bajo los efectos del alcohol, por eso se pasó el semáforo en rojo. Ya está bajo custodia policial. Pedro cerró los ojos un momento, procesando la información. Podría haber sido peor, mucho peor. Hay alguien que ha estado esperando para verle desde que lo trajeron, continuó el médico. Una señorita muy persistente. Lucía, creo que es su nombre. ¿Se siente con fuerzas para recibir visitas? Pedro asintió nuevamente. Quería ver a Lucía. Necesitaba contarle todo lo que había sucedido, aunque dudaba que pudiera creerlo. O quizás sí, lo creería. Después de todo, ella también había visto la aparición en el teléfono. El teléfono. El pensamiento golpeó a Pedro con fuerza repentina. Doctor, ¿recuperaron mis pertenencias del accidente? ¿Mi teléfono? El doctor Méndez pareció confundido por la pregunta. La policía entregó lo que pudieron recuperar. Creo que hay una bolsa con sus efectos personales en el armario. Su teléfono debería estar allí, aunque no puedo garantizar en qué estado. Cuando el médico y la enfermera salieron, Pedro se quedó solo con sus pensamientos. Una parte de él esperaba que el teléfono, el XR 9000, hubiera quedado destruido en el accidente. Quizás ese había sido el propósito de todo esto. Llevarlo hasta ese momento, hasta esa colisión que había estado viendo en la cámara frontal. Y ahora que se había cumplido, quizás la pesadilla terminaría. Lucía entró en la habitación minutos después. Al verlo, su expresión de preocupación se transformó en alivio mezclado con horror por su estado. «Pedro, Dios mío, mírate. ¿Cómo estás? He estado tan preocupada. Desapareciste sin decir nada, y luego la policía me llamó porque aparecía como tu contacto de emergencia». Las palabras salían atropelladamente de sus labios. «Estoy bien», respondió él, aunque era evidente que no lo estaba. «Oh, lo estaré. ¿Puedes hacerme un favor? En ese armario debe haber una bolsa con mis cosas. ¿Podrías traérmela?» Lucía asintió y trajo la bolsa de plástico transparente. Dentro estaban su billetera, sus llaves, su teléfono viejo, roto nuevamente por el impacto. Y para su sorpresa y horror, el XR 9000, aparentemente intacto sin un solo rasguño. «Ese teléfono», murmuró Lucía reconociéndolo inmediatamente. «Creí que ibas a deshacerte de él». «Lo intenté», respondió Pedro, tomando el dispositivo con manos temblorosas. «Pero parece que él no quería deshacerse de mí». El teléfono se sentía frío al tacto, como siempre. Su pantalla negra reflejaba tenuemente su rostro demacrado, las vendas en su frente,
los moretones en sus mejillas. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué estabas conduciendo en medio de esa tormenta? Me dijiste que estabas en el aeropuerto, que te ibas de la ciudad. Pedro le contó todo. Su huida, el hotel, la aparición de su otro yo ya no en el teléfono sino en la habitación, su pánico y su carrera bajo la lluvia. Y finalmente, el descubrimiento imposible de su propio auto esperándolo cerca de la intersección. Fatal. Suena como una pesadilla, dijo Lucía cuando terminó. Quizás parte de eso fueron alucinaciones por el estrés y el cansancio. ¿Cómo explicarías entonces que mi auto estuviera allí? Lo había dejado en mi edificio, a kilómetros de distancia. Lucía guardó silencio, sin respuesta para eso. Creo que entiendo ahora, continuó Pedro, mirando fijamente el teléfono en sus manos. No estaba viendo el futuro. Estaba viendo el pasado, mi pasado, o mejor dicho, el pasado de otro yo. ¿Qué quieres decir? Pedro respiró hondo, organizando sus pensamientos. ¿Y si esto ya ha sucedido antes? ¿Y si estamos atrapados en un ciclo? Yo compro este teléfono, veo a mi otro yo, intento escapar, tengo el accidente, muero, y luego el ciclo comienza de nuevo, con otro Pedro, en otra línea temporal. Pero no moriste, señaló Lucía. El médico dijo que sobreviviste de milagro. Exacto, esta vez sobreviví. Quizás esa es la diferencia. Quizás eso rompe el ciclo. O quizás no, pensó. Pero no lo dijo en voz alta. Con dedos vacilantes, encendió el teléfono. La pantalla se iluminó con aquel familiar degradado azul nocturno. Pedro dudó un momento, y luego abrió la aplicación de la cámara, cambiando a la frontal. Su rostro herido apareció en la pantalla, exactamente como había aparecido su otro yo en las visiones anteriores. Pálido, con un corte en la frente, moretones en las mejillas. La coincidencia era escalofriante, pero no había ninguna figura detrás de él, ninguna aparición, solo él y la habitación del hospital. Se acabó, suspiró con alivio. Finalmente se acabó. Lucía sonrió, apretando suavemente su mano. Deberías deshacerte de ese teléfono de todos modos. Tirarlo, destruirlo, lo que sea. Pedro asintió. Lo haré, en cuanto salga de aquí. Pero no fue necesario, porque en ese momento, cuando su dedo estaba a punto de cerrar la aplicación de la cámara, algo cambió en la pantalla. No fue un movimiento o una aparición repentina. Fue más sutil, como un parpadeo. Un cambio casi imperceptible en la calidad de la imagen. Y entonces lo vio. No detrás de él como antes, sino dentro de él. Como si por un instante, la cámara hubiera captado algo bajo su piel, dentro de su cuerpo. Algo que no debería estar allí. Pedro soltó el teléfono con un grito ahogado. El dispositivo cayó sobre su regazo, la pantalla todavía encendida mostrando ahora solo el techo de la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía alarmada. ¿Qué viste? Pedro no respondió de inmediato. Su mente procesaba frenéticamente lo que acababa de ver. No había sido claro, apenas un vistazo, pero había sido suficiente. Algo dentro de su cerebro, una sombra oscura, irregular, un tumor quizás, o un coágulo. Algo que los médicos aún no habían detectado, demasiado ocupados con sus heridas externas más evidentes. El teléfono no había terminado con él. El ciclo no estaba roto, solo había cambiado de forma. Pedro, me estás asustando. ¿Qué ocurre?, insistió Lucía. Finalmente, Pedro encontró su voz. Sonaba extrañamente calmada, casi resignada, como si una parte de él ya hubiera aceptado lo inevitable. No es el fin, dijo suavemente. Es solo el comienzo de otra cuenta regresiva. Y mientras pronunciaba esas palabras, tuvo la absoluta certeza de que eran verdad. El accidente no había sido su destino final, solo una parada en el camino. El verdadero horror apenas comenzaba. Y esta vez, no habría escapatoria posible, porque el enemigo ya estaba dentro de él, creciendo silenciosamente, esperando su momento. Pedro miró nuevamente el teléfono en su regazo. La pantalla se había apagado sola, mostrando ahora solo un reflejo oscuro y distorsionado de su rostro. Se preguntó cuántas veces más tendría que vivir esta pesadilla antes de encontrar una salida. O si acaso existía alguna. Fin.